¿Qué tal? ¿Cómo están? Pueden decirme si se escucha, no se escucha, si se ve, no se ve. Buenos Buenos días, días. profesor. ¿Se Sí se ve, no le se ve, ve? se escucha. Ya, listo. Ya. Vamos a usar el chat, por favor, porque si prenden su micrófono acá, justo proceso de interferencia, así se escuchó una nube de tormenta. ¿Ya? Bien, buenos días con todos, bienvenidos. Estamos ya cuarta semana de este ciclo de verano, que es súper breve. Y esta semana nos tocan contenidos que corresponden al temario de historia del Perú. Y como verán ustedes, es un montón de información. Estamos hablando desde el tercer horizonte. A ver, ¿cuál es la principal cultura que logra su proceso de expansión, unificación y convertirse en un imperio durante el tercer horizonte o también llamado horizonte tardío? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿alguien revisó la separata? Por escrito, por favor, para identificarlos también. ¿Cuál es esa cultura? Nada. Uy, ay, ay. Hay 76 alumnos conectados en este momento. Nadie ha revisado los aparatos, por lo que veo. Ya, listo, no importa. Ya. Imperio Inca, muy bien, Ana. Así es. Cultura Inca podría ser también, o Imperio Inca. ¿Está claro? Por gracias a Ana y a Joana o Johanna, que sí estaban atentos. Los demás todavía están durmiendo o no han revisado los materiales, lo cual es problemático, porque ya estamos a la mitad del ciclo. Ya. Entonces, Tahuantinsuyo, ¿sí? Es tercer horizonte, también se le dice tercer horizonte, como está acá, tercer horizonte, ¿ya? Horizonte tardío, o imperio panandino, o imperio del Tahuantinsuyo, o Tahuantinsuyo. Estos son los suyos, ¿sí? ¿Ya? Si no saben qué es lo de los suyos, escucha ya, disculpe chicos, ¿ah? Esto es dato duro que deben conocer todos desde la primaria. Chinchaysuyo, Antisuyo, la Selva Alta, ¿ya? Collasuyo, Contisuyo. Listo. Esto tiene que ver con los límites. El límite máximo es el río Ancasmayo en Colombia, en el límite norte. En el este es la selva, o sea, ellos llegaron hasta la Selva Alta. En el río sur es el río Maule, en el centro de Chile, y obviamente hacia el occidente, eh, el Océano Pacífico. Al norte, ¿quiénes se ubicaron? Estos pueblos con los que tuvieron contacto los pastos, ya en el sur los diaguitas, los huarpes, los cuyos. En la selva, más bien, todos los emplazamientos de los incas en la selva alta son fortificaciones. Algunas de ellas son hechas desde la época Huari o Tiahuanaco, ¿ya? La capital es el Cusco, está acá en el centro, y las ciudades incas se les llaman yactas. Yactas. Y todo el imperio está integrado por una gran red de caminos, que si se acuerdan, esa red de caminos, ¿qué cultura la inició antes? ¿Cuál fue la cultura que creó la red de caminos? Y con el paso del tiempo se amplió hasta los incas, porque los incas no crearon el Capañán. A ver, si se acuerdan, me lo ponen en el chat. A ver, listo. Sí, la historia de los incas está bien claramente identificada en las fases. Hay una fase regional, también se le dice local, porque los incas son conquistadores. Y ellos conquistan la zona del Cusco, donde existían otras culturas. La cultura anterior a los incas en el Cusco es la cultura quilca. Y los incas conquistan a los quilca. Los incas vienen de esta oleada de pueblos invasores que vienen desde el sur, desde lo que ahora serían las Pampas, Bolivia, Argentina. ¿Ya? Desde ahí vienen. Y los incas hablan incluso otro idioma, el idioma puquino. ¿Ya? Ahora, con el paso del tiempo, los incas van formando una alianza con pueblos del lugar. ¿Ya? Y a esta fase regional también se le dice fase legendaria, porque solo tenemos leyendas, mitos. ¿Ya? A ver, ¿qué leyendas, qué mitos nos hablan de esta fase de la formación del Cusco?
de la llegada de los incas al Cusco. ¿Qué leyenda? Que hay uno es identificado como un mito puramente religioso y el otro es como una leyenda que tiene elementos históricos. ¿Cuáles son? Eso tiene que saberlo desde inicial incluso. Nadie sabe cuáles son esos mitos o leyendas sobre el origen de los incas. Ya, esa es una. Muy bien, Rodrigo. ¿Y la otra? Ayar, no es Ayar. Ayar, Ayar. Nada, nadie más. Uy, ay, ay. Manco Cápac y Mamá. Ya, para empezar, son nombres propios, llevan mayúscula, ¿ya? Ya, Ana, gracias, pero ahí van corrigiendo, van mejorando. En cambio, a la fase imperial, ahí en tu separata, ya tienes que remarcar que a esa fase también le ponen fase histórica. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia material, fuentes materiales, y también hay fuentes escritas. ¿Por qué? Porque a la llegada de los españoles, ya, a la llegada de los españoles, eh, hay mucha información que se recoge, muchos testigos que vieron, ya los incas viejos conocieron a Pachacuti, pelearon con Pachacuti. Y los más jóvenes, obviamente, vieron toda la crisis del imperio de los incas, ya, y la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. ¿Está claro? Ahora, socialmente, ¿quién gobierna? El gran Inca o Zapac Inca. Tiene un príncipe heredero y un supervisor o inspector general. ¿Ya? Y los jefes de los apus, y los jefes de las regiones, y los curacas son los jefes de los apus. ¿Ya? Socialmente se divide así. Tienes las panacas incas, los ayllus incas, que son 12 ayllus incas, y el panaca es ayllu en idioma puquino. Aparte tienes la nobleza de privilegio, que ¿quiénes son ellos? Son los aliados, son cusqueños, pueblos cusqueños, pero que no son originarios de los incas, y que se van a aliar a los incas en la guerra contra los chancas. ¿Ya? La nobleza de privilegio. Y la nobleza curacal son los curacas de las provincias que se alían a los incas. Entonces, si tú entras en guerra con los incas, te van a pegar, te van a ganar. Los guerreros van a ser convertidos en pinacunas y los civiles sobrevivientes en sirvientes o yanaconas. ¿Ya? Entonces, eh, muchas campañas de expansión inca logran conquistas territoriales de manera pacífica y los nobles de los pueblos conquistados se vuelven aliados, mantienen sus privilegios, sus propiedades, cosas así. Y la base de la sociedad inca son los ayllus, que los españoles lo traducen como comunidades, y en esos ayllus viven los tatupunas, que los españoles lo traducen como comuneros. Y estos son los que hacen la mica, el laini, de aquí salen los chasquis, de aquí salen los vacunas o desplazados, de aquí salen las águilas, de aquí sale la tropa común, ya, de servicio militar, ya, de aquí salen los pinacunas o piñas. Piña es un término quechua que no tiene nada que ver con la fruta, sino más bien con la idea se traduciría como mala suerte, desdicha, condena, ¿ya? Y de ahí hay ese peronismo, ¿no? Que piñen, le faltaron puntos, que piñen, no abrieron vacantes, que piñen, pocas vacantes. Entonces así la gente dice, ¿ya? En cambio, los yanaconas son los sirvientes, los civiles de los pueblos derrotados, se vuelven sirvientes, que hacen tareas domésticas y algunas tareas manuales a favor de los incas. Cuando los españoles llegan, los sirvientes que hacían todo tipo de servicio en las casas y palacios del Cusco, eran los civiles chachapoy, de los pueblos que se enfrentaron a los incas. Y los soldados que sobrevivieron los mandaron a los cocales, a la zona en la selva. Habían estas fortificaciones que servían también de almacenes
para productos como la coca, ¿ya? Que se producía básicamente en la selva alta hasta ahora. ¿Y por qué piñas, desdichados? Porque en la selva en esa época pues no había la medicina de ahora. Mucha gente moría por las enfermedades, ¿ya? Un alto porcentaje de piñas o pinacunas se morían a las pocas semanas de llegar a la selva. A nivel económico hay principios de organización. La reciprocidad es la ayuda mutua, que puede ser simétrica, es decir, entre iguales, entre miembros del mismo nivel social. ¿Qué significa esto? Contraprestación de favores. Hoy por ti y mañana por mí. Este sistema andino, ¿ya? Hay muchos autores que dicen que viene antes de los incas, pero los incas lo masifican y queda hasta nuestra época, hasta la actualidad. Los migrantes de origen andino trajeron esta tradición de las actividades de apoyo, ¿no? Seguro se han hecho ¿no? Actividades para su fiesta o viaje de promoción. Ahí está, pues, esto es una economía moral de apoyo y colaboración. O sea, a un amigo le vendes ¿no? Voy a hacer una actividad, colabora, actividad para mi promoción, colabora, pollada, parrillada, fileteada, lo que sea, o fiesta. Y entras a un sistema de contraprestaciones, a lo que normalmente se le dice una especie de moral económica o economía moral, ¿ya? Pero también hay un sistema asimétrico, donde la gente entrega recursos, ¿ya? A los nobles, al pueblo, a la autoridad, y luego esta autoridad, ¿qué hace? La redistribuye, ¿ya? Lo que está almacenado se redistribuye para fiestas, ¿sí? En honor a los dioses, al pueblo, a los gobernantes, o en caso de desastres naturales que son comunes en nuestro país, ¿no? Niños, erupciones, terremotos, inundaciones, sequías, ¿ya? Y esto se almacena, se almacena. Por eso, desde Chavine de Huarta en adelante, los templos son almacenes. Y cuanto más grande es el estado, ya no solo tiene templo almacenes, sino ciudades almacenes. El Imperio Huari, el Imperio Tiahuanaco tienen ciudades almacenes. Y en el caso de los incas también tienen enormes ciudades almacén. Incluso, a ver, ¿cuál es el nombre de la ciudad almacén de los incas? Es cultura general, ¿ah? Es cultura general. Incluso es una especie de sufijo de muchas ciudades del Perú. Nada, ¿alguien sabe? Incluso es sinónimo de tienda, ¿ya? No, Colca es almacén. Colca es el almacén, el espacio físico, pero la ciudad almacén tiene otro nombre. Tambo, muy bien, Luciano. Sí, es una cadena, la cadena Tambo. Existe todavía la cadena Tambo, ¿no? Esa cadena, yo estudié la primaria en Chimbote y al frente de la entrada de mi colegio había una tienda Tambo. Uf, hace más de 50 años, ¿ya? Y de esa cadena es antigua, la cadena Tambo. Y existe todavía. Entonces, ¿está claro? Más grande el Estado, más grande el sistema de control, de producción, ¿no? De generación de excedente, control de la mano de obra, distribución de los recursos, acumulación de recursos. Y por tanto también más responsabilidades en caso de que haya desastres naturales. Entonces, estos tambos son ciudades almacén. Huancayo, por ejemplo, era tambo. Bien. Hay, ¿qué actividades económicas? Ya sabemos que tienen todo, pues, ¿no? Alto desarrollo de la hidráulica, de la agricultura, de la ganadería, ¿ya? Destilería, ni hablar. La destilería para más fina, para las élites, se hace en los aguasis. Agua, ese significa escogida, ¿sí? Las chicas más inteligentes, más hábiles, no, no, no se quedaban para tener una vida común, casarse, hijos, familia, no, no.
Las chicas eran reservadas, o sea, las más inteligentes, las más hábiles en las ayahuascas para hacer que sus habilidades se perfeccionen y luego servir de ofrendas, sí, de ofrendas. Las chicas más hábiles de las ayahuascas eran usadas para sacrificios humanos a los dioses. Y otras chicas pues también eran regaladas a los guerreros, al Inca, a los guerreros, como parte de estos sistemas de reciprocidad asimétrica, redistribución. Lamentablemente, es obvio, se considera a la mujer también como parte de estos objetos, ¿no? Es una sociedad machista, misógina, como dicen, heteropatriarcal, ¿ya? Así de simple. Si me dicen, ¿pero por qué, profe? Por eso, porque es una sociedad machista, misógina, heteropatriarcal, ¿ya? No hay esa idea de igualdad, no existe. Pues si ahora hay problemas, imagínate en el pasado, pues, ¿ya? No seamos, ojo, ahora vienen elecciones, ¿ah? Y cada vez que hay elecciones, por ahí salen candidatos que se alucinan nacionalistas, incaístas, indigenistas, y vienen con el rollo de la maquea, mayuya, mazúa, y que los incas eran lo máximo, que hay que volver al imperio inca. No, eso es fantasía. ¿Ya? Agricultura está claro, ¿sí? Utilizan todo. Los incas son es la última síntesis de la cultura, de toda la cultura prehispánica, arquitectura, hidráulica, ingeniería, todo lo mejor es utilizado por los incas y expandido. Donde no hay hidráulica, llevan hidráulica. Donde no hay eh, agricultura avanzada, llevan agricultura avanzada. ¿Ya? Donde no hay grandes fortificaciones, hacen fortificaciones. Donde no hay puentes, hacen puentes. ¿Está claro? Eso es los incas. La última gran síntesis de la cultura andina. Así como Roma lo fue para la Edad Antigua, los incas será para la época prehispánica, la gran síntesis del Perú prehispánico. ¿Ya? Entonces utilizan todas las tecnologías hidráulicas, agrícolas previas y también el sistema de control vertical de pisos ecológicos. A ver, qué cultura antes de los incas creó este sistema de control vertical de pisos ecológicos? ¿Ya? ¿Cuál? Nada. No, eso está en la semana 2. No he repasado nada, chicos. Nada. Ya. Si alguien se acuerda, lo pone. Tiahuanaco, muy bien, muy bien. Ahora, las tierras se dividen en esto, ¿no? Tierras del Inca, tierras del Sol y las tierras del pueblo. ¿Ya? De las tierras del Inca salen los recursos para los, para los jefes y las tropas, para las tierras del pueblo, obviamente para el mantenimiento de las comunidades, y las tierras del Sol es para todos los temas de mantenimiento del culto, del clero, de los templos. ¿Va? Y las formas de trabajo están claritas, ¿no? La mita significa tú, es decir, todos los varones adultos tienen que trabajar de un pueblo X, siempre lo dividen en siete. Séptima parte. La séptima parte de los varones adultos está siempre trabajando para el Estado y se turna. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Carreteras, el Capañán, puentes, palacios. Así se construyó Machu Picchu, así se construyó Sacsayhuamán, así se construyó el Coricancha, con Micayos que vienen de distintos pueblos. ¿Ya? El Ainu es la reciprocidad al interior del Ayllu. Familia A ayuda a cosechar la quinoa de la familia B le ayuda a cosechar el maíz a la familia A. Esa es la reciprocidad, que es simétrica, iguales. Y la minca es el trabajo colectivo al interior del Ayllu. Por ejemplo, arreglar el templo del pueblo, arreglar el palacio del pueblo, ya, arreglar la vía carrozable, y ha quedado el sistema de minca hasta ahora. Y en muchas partes del Perú todavía hay, por ejemplo, las fiestas del agua.
donde todos los miembros de la comunidad se juntan para arreglar los sistemas hidráulicos, desde las represas, bocatomas, las acequias, las fiestas del agua. ¿Ya? Yo estoy investigando eso desde hace algunos años, pero este año iba a hacer trabajo de campo justo el 2021. En mi proyecto tenía 2021 trabajo de campo, vino la pandemia. Ya 22, 23, ya he estado haciendo algunas cosas de recopilación y este año me toca viajar, ir a mirar fiestas del agua. Pero esto es importante, esto viene del pasado y se mantiene ahora. Y gracias a las fiestas del agua se mantienen esos valles, esas quebradas, se mantienen limpias y por ahí normalmente no hay huaico, ¿ya? En cambio, esa es mi hipótesis. En los lugares donde hay huaico es porque en la parte alta de las comunidades han perdido tradiciones estas tecnológicas, ritual tecnológico. Las comunidades han desaparecido, pero de no cae huaico es porque arriba las comunidades siguen haciendo fiestas del agua, recuperando su tecnología hidráulica. Esa es mi hipótesis. Vamos a ver. Ya voy confirmando en varias comunidades. Falta. Bien, cultura. Ya está fácil, pues. Aquí hablamos de las peculiaridades. Ya sabemos que son politeístas, sabemos que son panteístas. ¿Cuál es la diferencia? Politeísmo, que tienen muchos dioses. Panteísmo, que le dan carácter de divinidad a cosas de la naturaleza. El sol, el agua, rayo, Illapa, Inti, Luna. Ya esos serían los dioses principales, pero también hay dioses menores. Todo tiene divinidad. Ateísmo es eso, todo es divino. Y eso les permite a los pueblos prehispánicos tener ciertos niveles de respeto al medio ambiente, al entorno. Ya, eso es interesante, ¿no? Ahora, el Inti, el sol, es su dios principal. E incluso es considerado el padre de los incas. Dentro de la mitología inca, el Inti es su papá. ¿Y quién es la mamá? ¿Quién es la mamá de los incas? Según su mitología, ¿quién es la mamá? A ver, ahí por escrito. ¿Quién es? Si el Inti es el papá, ¿la mamá quién es? No, no, no es la tierra. Sí, no, mamá yo es la primera. La luna, muy bien, Aldo, la luna. Coya es princesa, luna es quilla, Pachamama es tierra. Ya. ¿Qué pasa, chicos? ¿Se han quedado dormidos en la clase de historia del colegio? ¿O no han hecho clase de historia en el colegio? Así, ahí está, Joana, ese es el término, mamaquilla. Y el inti es taita inti. Taita padre, taita inti, padre sol, se traduciría. Y mamaquilla, madre luna. ¿Ya? Son los dioses mayores de los incas. Y eso es así, cerrado. Ese es sus dioses mayores. Y luego vienen todos los otros dioses, pues. Incluso no se hacen falta, como muchos pueblos politeístas no se hacen falta con que otros pueblos tengan otros dioses, siempre y cuando esos pueblos se sometan, hagan sus ofrendas, hagan sus tributos, ¿no? Pagan sus tributos, sus ofrendas. Listo, no hay falta. Ya. Esa es la lógica del politeísmo, la diversidad cultural. Arquitectura ya, pues ni hablar, ¿no? Van a heredar muchos elementos de Tiahuanaco, como lo hizo el profesor Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Lumbreras fue profesor Marcos, falleció hace un par de años, ¿ya? Y por eso la arquitectura inca de la fase imperial, después de que Pachacuti conquista a los collas que han mantenido la arquitectura de los Tiahuanaco, la arquitectura imperial inca se hace monumental, simétrica, megalítica, poligonal, ¿ya? Por la influencia de Tiahuanaco a través de los ingenieros y arquitectos collas o aymaras, ¿ya?
Y ahí están las máximas representaciones, ¿no? El Coricancha, Ollantaytambo, Machu Picchu. Machu Picchu fue el mausoleo. Pachacútec se mandó a hacer una yacta mausoleo, ciudad mausoleo. El problema es que y la idea es muy simple. Los incas no entierran a sus gobernantes, sus grandes nobles no son enterrados. Las momias se quedan en sus palacios. Tienen una sala, un recinto, un cuarto, donde está la momia y todos los días la cuidan, le ponen cremas, la bañan, la lavan, le cambian la ropa, le ponen comida. Esos son los incas. Es parte de la cultura de muchos pueblos del intermedio tardío y obviamente de los incas que se trajeron. Entonces, Pachacútec manda a hacer una ciudad que es Machu Picchu, ¿ya? Para que sea la ciudad en la que su momia viva ahí, junto con sus hijos nobles, pero no incas, ¿ya? Que tenía un montón de hijos, un montón de hijos, un montón de esposas, son el polígono, ¿ya? Pero al final no salió. Su Auki, Tupac Yupanqui, conservó la momia de su padre en su palacio en el Cusco. ¿Ya? De silería ni hablar, pues, heredan toda la tecnología del pasado, Tiahuanaco, Huari, Nazca, Paracas, y la ropa era muy fina. La ropa más fina es cumbi. El cumbi se podría traducir como camisa, ¿ya? Así se traduce al castellano, y es el tejido más fino, más fino, más fino. Es tan fino que parece seda. ¿Y se hace con qué? La fibra de la vicuña, baby, la vicuña bebé, mezclada con algodón, bien delgadito, muy delgadito. ¿Ya? Y el gramaje es un poquito más grueso que la seda. Y la seda, me imagino que sabe que bien sale de los gusanos. Es una sustancia, una fibra que los gusanos excretan para hacer su capul, el gusano de seda, que es chino, ¿no? Los chinos empezaron con eso. Y acá se utilizó la fibra de la vicuña, de la vicuña bebé, mezclada con el algodón más fino. El algodón más fino, fibra de vicuña bebé, la mezcla y sale un hilo tan delgado con el que se hace esta ropa muy fina, que es preciosa y a colores con motivos geométricos. Y tienen una especie de talleres gigantescos que están pegados a algunos ayahuasis donde trabajan mujeres. Parte en los ayahuasis hay talleres y al costado hay otro taller donde las mujeres y los hombres de las comunidades también trabajan. La cerámica también heredan elementos del Tiahuanaco, de Huari, de los Nazca, es polícroma. Y una peculiaridad es este diseño, que le llaman urupu, también en algunos autores le dicen aríbalo. ¿Y para qué sirve? Para la chicha. Y esta punta es para enterrarla en la tierra. Y tiene un diseño apropiado para poder ser, ¿no?, movido, cargado con dos asas por dos personas, y puede ser fácilmente movido para servir la chicha. Estos son los urupus o aríbalos. Educación. Solo se educa la élite. Ya, no, también he visto libros de colegios que en la época inca la gente se educaba en los yachaiguases, ¿no? Gente no. El yachaiguasi está en las ciudades incas, que son poquitas. Cusco, Banocopampa, Quito, Vilcabamba, ciudades que los incas hacen, ¿ya? Y ahí crean esta especie de colegio, es una especie de colegio, cuartel, donde ponen a los adolescentes de la nobleza inca, transformarlos como guerreros, soldados, y la educación como básica de esa época, pero solo para ellos. Y los amautas son parte de esa alta nobleza, son sacerdotes, profes, o académicos de esa época, dentro de una sociedad teocrática. ¿Ya? Y no es que hay colegios por todo lado, ¿no? Solo para ellos, para las élites incas. Los curacas
el resto de nobles, curapas y los nobles de las provincias, se educan de la manera tradicional, ¿no? Por la transmisión oral. Pero propiamente colegio no hay. Y lo más cercano a un colegio son los lechaiguaces, pero que tienen esa visión de formarlos más militar y políticamente que a nivel educativo, ciencia. Porque la ciencia, la educación, la ciencia, la tecnología se investiga y se desarrolla en los tiempos. ¿Acuerdas? ¿Ya? Entonces, esta es educación de élite. No es que todos van al colegio, no es que todos, no, eso no existe. Eso es una fantasía que se les ocurrió. No, que en la época inca la gente era educada. Educada en su tradición, en su costumbre, en su tecnología. Pero educación formal, esa vaina no existe. La educación formal es un proceso que surge en Occidente, en los griegos, los romanos, y luego se desarrolla en la Edad Media. Claro. Listo. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre los incas? Que ya entramos a la colonia y ahí comenzamos a correr, a correr, a correr. No hay vida. Profesor, Dime, ¿puede volver a explicar lo de politeísta y panteísta? politeísta. Todos los pueblos son politeístas. La religión, eso lo expliqué la primera semana. La forma natural de las religiones es el politeísmo. Dioses mayores, dioses menores. El monoteísmo no es lo natural. El monoteísmo es una imposición cultural. Politeísmo, muchos dioses. Los incas, sus dioses principales, la luna y el sol. ¿Ya? Y luego hay dioses menores. Muchos muchos dioses. Panteísmo, que le dan a todos los objetos de la naturaleza, los ríos, las piedras, nubes, el agua, los árboles, los animales, a todos les dan un valor sagrado dentro de un modelo de, algunos le llaman equilibrio o sostenibilidad. Ya, no sé si me has escuchado ese término, Ayincausai, le llaman, el Ayincausai, ya, que más o menos busca esa idea de equilibrio, sostenibilidad. Se traduciría como buen vivir. A ver, lo voy a poner ahí está, Ayincausai o Ayincausai. Se traduciría como el buen vivir, el buscar el equilibrio con la naturaleza. Eso no significa que todos los pueblos prehispánicos hayan planteado eso del equilibrio, ¿no? Sabemos que hubo conflictos y problemas ambientales en la época Mochica, en la época Nazca, ¿ya? Pero en la época Inca surge esta idea que ha sido explicada por varios filósofos, antropólogos. Y un profe que fue decano de letras en San Marcos, Gonzalo Espino, hizo un estudio sobre esta cuestión. Ya desde los años 90 se investigó eso, se descubrió eso, donde la idea del panteísmo, de darle vida, darle sacralidad a las cosas, es para justamente evitar estos desequilibrios ambientales. Porque cuando hay desequilibrios ambientales, ¿qué va a pasar? Sastre, pero si talas mucho los árboles, ¿qué va a haber? Inundación, desertificación, ¿ya? Eso es la realidad. Y nuestros antepasados en la época inca lo entendieron y se supone que desarrollaron ese tipo de políticas. No sabemos si eso hubiera sido a largo plazo porque no duró mucho. El imperio de los incas duró 94 años. Según los expertos en incas peruanos, ya fallecieron todos. Valdemar Espinosa, que fue profesor de San Marcos, María Rostorowski, que fue que estudió en San Marcos, Franklin Peace, que fue profesor en la Católica, como los peruanos, ¿no? Expertos en incas. Y los extranjeros expertos en incas, hay uno que vive, sigue vivo, es un norteamericano, Brian Bauer, porque Tonchi Lema ya falleció, Enrique Urbano, Tonchi Lema era holandés, Enrique Urbano que era portugués, ¿quién más? John Murray, que era norteamericano, de sus patas, ¿no? Veían esta idea de
de los incas. Claramente como una cultura de síntesis, que utiliza todos los elementos del pasado, los mejora, los difunde, pero también busca ciertos equilibrios. Pero lamentablemente duró 94 años. ¿Ya? O sea, el gobierno de Pachacuti, Tupac Yupanqui, Huayna Capa, y hasta la guerra civil, 94 años. Así que no sabemos si toda esta política hubiera servido para ante un gran desastre. Listo. Nos vamos a la conquista. Ya esto lo sabe todo, ¿no? ¿Por qué se da la conquista? Porque los europeos están traumados. A ver, ¿qué conquista es la que pone fin a las redes comerciales al oriente? ¿Ya? ¿La conquista de qué ciudad? La que asusta a los europeos y los vuelve obsesionados en la búsqueda de rutas al Asia. Así es, muy bien, Rodrigo, la caída de Constantinopla. Antes de que caiga Constantinopla, los portugueses ya habían organizado todo un proceso de investigación, desarrollo tecnológico para navegar desde Portugal, van navegando por las costas de África y luego logran darle la vuelta a África y llegar a la India. Y es un proyecto secreto. Colón tiene un proyecto bien claro, ¿no? Ojo, todo el mundo ya sabe que la Tierra es redonda. Eso ya 100 años antes de Colón ya había este, varias investigaciones. Y la más destacada es la de un matemático y astrónomo francés que fue cura y llegó a ser cardenal de Francia, Pierre de Ailly. Y Ailly, a través de sus estudios y cálculos, demuestra que la Tierra es redonda. Y también, como 100 años antes de Colón, se difundió un libro que está basado en los viajes y observaciones de un comerciante italiano que viajó con parte de su familia comercial y llegó hasta China. Y su libro describe el extremo oriente, ¿no? Así que ya hay información previa. Entonces, la teoría de Colón tiene sustento. Llegando al occidente y llegó al oriente. Lo que pasa es que los cálculos que Colón y los previos, como los de Pierre de Ailly, eh, tenían un pequeño problema. La Tierra era más, según sus cálculos, era más chiquita. Recién se descubre las dimensiones reales de la Tierra gracias a la circunnavegación que hace Magallanes. Se muere Magallanes y continúa el capitán Elcano. ¿Ya? Pero Colón tiene el proyecto, lo ofrece a varios lugares, a varios príncipes y reyes, no le hacen caso. ¿Quién le hace caso? El reino de Castilla. ¿Ya? Todavía están separados. Castilla y Aragón se casan. Los príncipes, luego reyes, pero siguen manteniéndose como reinos separados. Quien unifica las coronas va a ser la reina Juana I, que es la hija de estos dos, de Isabel y de Juana. A ver, ¿alguien sabe cuál es el apodo que le pusieron a la reina Juana? Juana I, reina de Castilla y Aragón, y luego ya le dicen reina de España. Es la mamá de Carlos V. ¿Alguien sabe? Es una historia de locura, obsesión, hasta necrofilia. ¿Por qué? A ver, les digo nomás, quieren saber. Juana la loca, sí es. Así es. Listo. Así es, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Julián. A ver, Colón termina firmando un contrato. Ese contrato se le llama capitulación. ¿Ya? Es un contrato, o sea, toda la conquista, todas las expediciones de conquista son, eh, diríamos así, actos privados, pero que necesitan el reconocimiento del gobierno.
¿Qué gana el gobierno? El 20%. ¿Ya? Quinto real, el 20%. Listo, se lanzan. Oh, no son tres carabelas, ¿ah? Son dos carabelas, la Niña y la Pinta, que son los barcos diseñados para navegar las aguas bravas del Atlántico. Y la otra es una nao. Las naos son barcos más grandes, diseñados para navegar en el Mediterráneo, en aguas más suaves, más calmas. Se dice. ¿Ya? Salen y después ¿no? A la justa llegan a las Islas Canarias, porque la Santa María estaba teniendo fallas. Se demoran un mes arreglándola y luego salen. Ahora, Colón, sus 4 viajes, Colón está buscando el paso hacia el continente. O sea, Colón, ojo, acuérdense que no hay GPS, no hay mapa. Colón llega acá y cree que ha llegado al extremo de Asia, porque según Marco Polo, el extremo de Asia está compuesto por muchos archipiélagos. Si uno mira el mapa es real, pues. Japón, Taiwán, Filipinas, ¿sí? Indonesia, Malasia, son archipiélagos. Ese es el extremo de Asia. Y Colón se murió pensando que había llegado a ese lugar. Y como es archipiélago, hay un problema. Entre isla e isla, ya el fondo del mar es cortito. Y eso es peligroso para los barcos. Así que Colón estaba navegando de isla en isla buscando un paso para que pueda entrar el barco. Y si se dan cuenta, todo el Caribe, todas las Antillas, son archipiélagos. Y los grandes ríos que desembocan, como el Mississippi de acá o el Orinoco acá, forman grandes estuarios, grandes deltas, que desde la perspectiva del navegante que no tiene ningún mapa, y no tiene satélite, no tiene GPS, no tiene nada, ¿qué hace el pata? Piensa que son islas. Y entra Colón con sus barcos, al ver que hay poco fondo, retrocede, vuelve a entrar con otro, ve que hay poco fondo, retrocede, y así se la pasó. Y así está en sus memorias. ¿Ya? Y él se muere pensando que ha llegado al extremo de Asia. Ahora, hay otro navegante de origen italiano que es Américo Vespucio, que se da cuenta de que no, que esto es otro continente. Y hace el primer mapa que describe toda esta parte de acá, toda esta parte de acá. ¿Ya? Y años después, durante la Ilustración, cuando se hacen ya las investigaciones más avanzadas, se cambia el nombre. El nombre original de América, que le pone Colón, y se mantuvo así siglo XVI, siglo XVII, comenzó en el XVIII, es Indias Occidentales. Así se llama América, Indias Occidentales. En el siglo XVIII, los ilustrados franceses, ingleses, comenzaron a usar el término América por el mapa de Américo Vespucio. ¿Ya? Listo. ¿Está claro esto? Hay un montón de expediciones, ¿ya? Un montón de expediciones y todas son privadas. Pizarro. A Pizarro lo maletean, no analfabeta, chicos. La única gente que tiene educación en esa época son los nobles o los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los hijos de los grandes comerciantes, banqueros, industriales, esos, ¿ya? Eh, los líderes de los gremios empresariales o artesanales en las ciudades. Esa es la gente que tiene educación, ¿ya? El resto no. El caso de Pizarro, sabía leer, pero no escribía. ¿Por qué no escribía? Porque él era militar y tenía siempre, desde que logra ser oficial, tiene un secretario. Cuando Pizarro llega al Perú tenía 2 secretarios y ellos escribían todo lo que él hablaba. Ya. Lo único que hacía era, cuando terminaba, leía el documento y firmaba. ¿Ya? Ahora, el Pizarro es un soldado. ¿Ya? España, la península ibérica, a diferencia
el resto de Europa, ¿ya? A diferencia de Europa, la península ibérica tiene una cuestión, un problema bien interesante, ¿ya? La guerra de reconquista. ¿Qué es eso? Una larga guerra contra la invasión musulmana, ¿ya? España es invadida por los musulmanes y esa guerra dura más de 700 años. Y a diferencia del resto de Europa, si se acuerdan el feudalismo, cada señor, conde, duque y marqués tiene su propio ejército. En España, los príncipes y reyes son los dueños o los jefes de los ejércitos. Y los soldados, su nombre lo dice, en lugar de relacionarse por el vasallaje, se relacionan por el salario, sueldo, soldados, a sueldo. Y reciben, si se mueren, sus viudas reciben pensiones, tienen casas de retiro, si son viejitos, tienen hospitales de veteranos. Ese sistema, si alguno de ustedes tiene pariente de policía o militar, sabe que hay ese sistema. Y ese sistema es muy antiguo. Y ese sistema lo crean los reinos ibéricos. ¿Ya? Con el paso del tiempo se fusionan, se unen, se casan entre ellos y termina quedando solo tres. A la idea de Colón hay tres, ¿no? Cuatro, disculpe. Aragón, Castilla, Portugal y Navarra. Y Castilla y Aragón, los reyes se casan y luego se fusionan. Y luego Navarra se divide, la parte francesa y la parte española. Y Portugal existe como país independiente. ¿Ya? María Jesús, la separata la tienen ustedes en la plataforma. Tienen que ubicarla. ¿Está claro? O sea, Pizarro llega acá y es un soldado. Él, sus hermanos son soldados, no son nobles. El término que se usa para ellos es hidalgos. Con el paso del tiempo se ha utilizado el término hidalgo como sinónimo de noble, pero no. Los hidalgos son estos soldados, ¿ya? Que sirven a los reyes, sirven en los ejércitos de los príncipes y reyes ibéricos durante las guerras de reconquista. Y la mayoría son campesinos libres. Por eso a Pizarro también le dicen, era un criador de cerdos. Claro, él era de Extremadura. Y la provincia de Extremadura en España es la que produce jamón. El jamón sale del cerdo. ¿Ya? Uy, ay, ay. Si tú siendo joven no encuentras la separata en la plataforma, alguien puede tener misericordia y obtener el perdón divino y colocar el PDF para que su compañera lo encuentre. Ay, ay, ay. Voy a sugerir al jefe curso que, a su vez, el jefe curso promueva que a inicios de ciclo se les manda un instructivo de dónde están los archivos dentro de la plataforma. Ahí está, gracias, Sheila. Te pasaste. Sheila Astrid. Listo. Ah, pero no se pasen, pero. Estoy seguro que si en redes sociales buscan cosas, ¿no? Pero en la plataforma de la FRE no encuentran nada. Ya, conquista del Perú. Ya, Pizarro llega, participa en varias expediciones y en la que descubre Panamá, la que conquista Panamá a cargo del capitán Núñez de Balboa, Pizarro se queda ¿no? como encomendero y alcalde de Panamá. Panamá es una ciudad mercado desde esa época hasta ahora. Ya, y ahí llegan comerciantes de Norteamérica, de Sudamérica, se intercambian los productos. Ya. Y ahí es donde Pizarro se entera de que en el sur le dicen, oye, al sur hay un imperio enorme llamado Tahuantinsuyo en un territorio, y el territorio se llama Perú,
y se ha formado un imperio llamado Tiwanakuyu y que lo gobiernan unos tiranos, déspotas llamados incas, que gobiernan desde una ciudad hecha de oro llamada Cusco. O sea, se le prendió la ambición a Pizarro, termina su periodo como alcalde y organiza la primera expedición. Le fue mal en esa expedición, porque esa expedición, al estilo de Colón, fue bajando isla por isla, y el resultado es que en algunas islas, del que ahora sería las costas de Colombia y Ecuador, había población indígena muy brava y que rechaza la llegada de los españoles, incluso muchos mueren, el Magro perdió un ojo, casi se muere. Regresan a Panamá y necesitan más recursos, y ahí se juntan con el tercer socio de la conquista del Perú, que es también de Extremadura, ¿ya? Pero es pura y noble, tiene más plata, Fernando de Luque. Van a una notaría y firman este contrato de sociedad. Segundo viaje, barco más grande, mejor tripulación, y ya no van de isla en isla, van navegando y viendo los valles, las desembocaduras, y llegan así hasta la desembocadura del río San. Y en el camino se cruzan con los barcos mercantes. Hay una cultura de comerciantes. A ver, ¿cuál es la cultura de comerciantes? Se cruzan con esos barcos mercantes, se cruzan con las flotas de los caballitos de Totora. Si hay flotas de caballitos de Totora, pescan bastante para obtener excedente. Y ese excedente aparte de comer, el excedente lo salan, lo intercambian. Esa es la lógica. A ver, ¿qué cultura es la de los comerciantes? Y ahí. Sí, los fenicios en el Perú, ya. ¿Has revisado la separata 2? Nada, no has revisado la separata 2, este. Chincha, chincha, la cultura chincha. Los fenicios lo sabían, ya te pasaste ya. No tenemos en el temario fenicios, ¿no? Solo hablamos de los fenicios en cuanto a su tercera etapa, la etapa de Cartago, o Cartago, que fue destruida por los romanos. Ya, eso es semana 3. Ah, hay colegios que les enseñan todas las culturas y no sé para qué es información que no les va a servir para el examen. Ya. Entonces, después de ver de tener esa información, Pizarro viaja a España y firma un contrato llamado Capitulación de Toledo. ¿Ya? Que gana España 20% y que los territorios sean, ¿no?, anexados a su imperio. Que gana Pizarro, bueno, que hacen algo alucinante. No han conquistado el Perú, pero se lo dividen. Se lo dividen. ¿Ya? El Cusco como punto medio se vuelve obispado para Luque. El Cusco hacia el norte, la gobernación de Nueva Castilla para Pizarro. El Cusco hacia el sur, la gobernación de Nueva Toledo para Almagro. Pero eso es todo el papel, teoría. Luque apenas llegó al Perú se murió. ¿Ya? Y Almagro, cuando fue a mirar la zona que le tocó, toda esta zona desde Nazca hasta el sur, hasta Tarapacá, Antofagasta, es puro desierto, desierto, duna, desierto, arenal, incluido Moquegua, Huatán, Arequipa. Puro arenal, no hay nada, ¿ya? El resultado es que Almagro va a reclamar, pero todavía no va a haber el conflicto, porque hay un problema mayor, que es conquistar el país, para empezar. Ya, tercer viaje llega, desembarcan en Puerto Pizarro, en Tumbes. Los españoles son recibidos como héroes. Por si acaso, ya la segunda gran expedición de conquista en América, que es la de México, Cortés escribe un montón de informes sobre cómo fue la conquista, desde cómo al llegar a Veracruz, los españoles van a ser recibidos como libertadores, les van a dar comida, tropa, oro, todo les van a dar, y les van a pedir que los españoles dirijan los ejércitos de los pueblos que están en contra de los aztecas. Y Pizarro dice, bueno, acá debe ser igual. Y era igual. Cuando llega a Tumbes,
Los curacas lo reciben, le dan ofrendas, comida, trago, juerga, y le van ayudando y le van dando toda la información de la guerra civil y lo van guiando hasta Cajamarca. ¿Por qué? Porque en los baños de Cajamarca está Atahualpa celebrando su victoria junto con su guardia, su ejército personal, celebrando su victoria contra Huáscar. Y Huáscar está preso en una fortificación cerca de Cajamarca. ¿Ya? Y Pizarro logra fácilmente capturar. Ahora, el ejército de Pizarro es de 180 hombres nada más, pero 180 hombres bien entrenados. Pero no es que sean superiores por ser blancos, porque tienen armas de hierro o pólvora. Esos son factores que influyen, ¿ya? Pero también en la toma de Cajamarca hay un problema. Atahualpa y todas sus manchas están Huáscar, están resaqueados, porque se han pasado guardiando varios días porque han ganado la guerra, ¿ya? Ese es un problema. Y encima tienes el otro problema, que antes que llegaran los españoles, llegaron sus epidemias. Y justamente la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa se da porque la epidemia de viruela mata a Huayna Cápac y mata a Lauta, que es Inecuyuchi. Y el resultado es la guerra civil entre Atahualpa, que representa a los incas no cusqueños, ¿ya? Y a las panacas Jana, y Huáscar, que representa a los incas del Cusco, y a las panacas Ful, único Ful. Y ahí viene la guerra civil. Y justo los españoles llegan en el desenlace de la guerra civil y aprovechan ya que el imperio está debilitado y muchos curacas apoyarán a los españoles para liberarse de los incas. Ya, ojo, Atahualpa, a ver, Atahualpa quiere colmear a Pizarro. ¿Con qué le ofrece Pizarro? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cuál es la coima que le quiere que le ofrece Pizarro? Nadie sabe. Por escrito, por escrito. Un cuarto de oro y dos de plata. Muy bien, Rodrigo. ¿Ya? Un cuarto de oro y dos de plata. Eso es lo que le ofrece, pues. ¿Ya? Le ofrece eso. Ahora, ese oro y esa plata no es de Atahualpa, es de los templos y palacios de los pueblos que apoyaron a Huáscar. Y Atahualpa le da tropas a Pizarro y guías, tropas y guías que lo van llevando a los españoles de pueblo, palacio, templo, saqueando todo. Y así los españoles llegan hasta al Cusco, y en el Cusco más bien los nobles incas del Cusco le explican a Hernando y Gonzalo Pizarro cómo fue lo de la guerra civil y que Atahualpa era el usurpador. ¿Ya? ¿Está claro? Con toda esa información, Pizarro organiza el juicio contra Atahualpa y lo termina condenando a muerte. ¿Ya? Así de trágica fue la historia. Consecuencias de la conquista. El imperio de los incas va a ser destruido. ¿Ya? Porque después va a haber la guerra, ¿no? O sea, los generales de Atahualpa se mantienen en guerra. Pizarro convence a los incas del Cusco que lo pongan al mando de sus tropas para derrotar a los generales de Atahualpa. Pizarro lo logra hacer. Pizarro se hace recontra famoso como el gran vencedor contra Atahualpa y sus generales. Muchos curacas se van a aliar a Pizarro, o sea, política, pero te alías con el más fuerte, pues, y ven a Pizarro como el más fuerte, y no a los incas del Cusco, en este caso Manco Inca, como el más fuerte. Y muchos curacas les van a regalar a los españoles tierras. Lima, por ejemplo, todo el cercado de Lima, la parte central, era un pueblo de la cultura Ishma, y el jefe era el cacique Taulichusco. Y Taulichusco le regala eso en señal de alianza a Pizarro, se lo regala, oye, toma.
Y así pasó en Huánuco, así pasó en Huamanga, en Arequipa, en Piura, en varios lugares. Estos curacas, para aliarse con Pizarro, y los españoles les regalan. Y ahí es donde se fundan las ciudades, ¿no? Ahora, Pizarro ha convencido a Manco Inca que él no se va a quedar, que él va a seguir ¿no? su camino, difundiendo la fe, y le dice le dice a Manco Inca, oye, ayúdame a que la iglesia crezca, se desarrolle la iglesia, y Manco Inca ya, bueno, o sea, acá, ¿no? Te voy a apoyar en ese proyecto. Obviamente los españoles le están engañando, y recién en el año 35, este, cuando se funda Lima, y comienzan a hacer grandes palacios, casonas y una muralla fortificada. Ahí recién le dicen, le dan la información a Cónica, oye, los españoles no se van a ir porque mira, están construyendo todo eso. Macoinca molesto sale con su ejército desde Cusco rumbo a Lima, pero en ese proceso de movilización hay más de 25.000 indígenas que vienen para Lima a defender, aliados de Pizarro. Algunas fuentes hablan de 20.000, otras de 25.000. La cosa es que Manco Inca no quiere entrar en combate. ¿Qué hace? Media vuelta y quiere retomar el Cusco, pero no puede. ¿Por qué? El Cusco ha sido tomado por Almagro y las tropas indígenas leales a los españoles. ¿Y qué hace Manco Inca? Se va a la selva de Vilcabamba. Eso lo vemos dentro de un ratito. ¿Qué otra consecuencia hay? Colapso demográfico. Chicos, se muere el 90% de la población indígena originaria de América. Y en algunas zonas se muere toda la población, ¿ya? ¿Y cómo la reemplazan? La reemplazan con población esclava, ¿ya? De origen africano. ¿Ya? Chincha, toda esta zona de Chincha, el Carmen, el Guayabo, al sur de Lima, Cañete, Imperial. Luego también encuentras en Nazca, Acarí, Carabelí. Y hacia el norte, Casma, Guarmey, de ahí te vas hasta Piura, Yapatera, toda esa zona es, ¿no? ¿Qué le pasó a esa población? Pues se murió con las epidemias, ¿ya? Colapso demográfico. Y obviamente hay aculturación y mestizaje, pues. Nosotros somos eso, somos esos mestizos de blanco, de inca, o indio en general, de indio y de negro, ¿sí? Algunos más, algunos menos, pero somos una mezcla. Si te alucinas blanco, ¿ya? Si te alucinas blanco, fíjate pues cuando tengas hijos, si tus hijos tienen la mancha mongólica, que es una señal de que eres mestizo. Si te alucinas blanco y comes comida criolla, ¿no? Te pides un ceviche y los mozos, ¿no? Los mozos ya saben, cuando ven a alguien blanco y pidiendo un ceviche, le preguntan, ¿con ají? ¿No? ¿Poco ají o sin ají? Pero si alguien no es blanco y pide un ceviche, de frente te traen el ceviche normal, ¿no? Así es, así es. Ya, sí, mi familia ha tenido, hace muchos años, cuando vivían mis padres, mis abuelos, tenían restaurantes, ¿no? Y en la mañana se servían ceviche, comida criolla, y en la noche era peña, ¿no? Ya se murieron los viejos y ya nadie quiso seguir con el negocio y todos los locales los vendieron. Y yo he visto eso desde esa época hasta ahora, cada- una vez al mes. Este fin de semana me toca ir a una buena cevichería con mi familia y siempre preguntan, ¿no? Entonces, y veo que en otras mesas que la gente no es blanca, no le preguntan, y de frente le traen el ceviche normal. Pero si tú eres blanco y comes ceviche con ají normal,
Ya eres mestizo. Comes a ver tu chanfainita, tu carapulcra, ¿ya? Tu ají de gallina y no te haces falta, eres mestizo. En cambio, un blanco de verdad que viene de Europa o de Estados Unidos, ¿qué le pasa si come un ceviche? Un argentino blanco, a ver, viene y come un ceviche acá nuestro, ¿qué le pasa? Lo mínimo es que se intoxique, que llore, ¿no? Que se le ponga la jeta así roja del ají, o no. Así es la vida. Así que somos mestizos. Y hace más de 100 años, un gran poeta, político y periodista lo dijo: el que no tiene de inga, o sea, de indio, tiene de mandinga, o sea, negro. ¿Quién fue ese poeta, periodista, político, escritor? A fines del siglo XIX lo dijo. ¿Y? Nadie sabe. Ay, ay, ay. Va a haber goleada en el examen. ¿Alguien sabe? Nada. Ricardo Palma, pe. Uy, chicos. Ya. Y por eso tenemos también, como parte del mestizaje y aculturación, la mayoría de la población es católica. Sí, católica. Cristiana, casi todos. Y de esos casi todos cristianos, la mayoría católica. Claro, hay un montón de canciones. Si alguien se cree de raza pura, tiene problemas psicológicos. Pues, ¿no? Me acuerdo en la universidad habían varios que eran blancos, ¿no? Y, y una vez fuimos a la playa en Mancha y había gente pues que tenía todavía los rezagos de su mancha mongólica, ¿no? Y fregábamos algunos. Bien, los españoles, ¿están felices y contentos? No, empiezan a pelearse entre ellos, ¿ya? El año 36, Manco Inca tiene que, con sus pocos seguidores que le quedan, irse a las fortificaciones de Vilcabamba. Listo. Y el año 37 empieza un problemón. Almagro, que ha paseado por el sur del Perú, ve que toda la zona que a él le toca, según la capitulación de Toledo, es desértica, poca densidad demográfica, no hay nada, pe. Los desiertos de Atacama, o sea, toda esa zona no hay, en esa época no había nada. Ahora sí, ya en la época colonial se adaptó la vid, se adaptó el olivo, el durazno, las pecanas, ¿sí? Y se hicieron obras hidráulicas en lo que ahora sería desde Antofagasta, Arica, Tacna, Moquegua, Arequipa, ¿ya? Pero en esa época no. Así que Almagro molesto eh, dice que Pizarro lo ha engañado con lo de la capitulación y no quiere devolver el Cusco. Tiene ocupado el Cusco, así que logran un acuerdo. Ese acuerdo le llaman Tratado de Mala. Mala es un pueblo al sur de Lima. Pizarro le va a entregar 10.000 soldados indígenas a Almagro para conquistar Chile. Chile está pasando el desierto. En esa época Chile estaba pasando los desiertos que terminan, o sea, ahora sería Arica, Tarapacá, Antofagasta. Pasando Antofagasta, ahí empezaba Chile. ¿Ya? Listo, ¿qué creen que pasó? Los indígenas chilenos se unieron y le sacaron la mugre al ejército de Almagro. Masacraron más de 10.000 muertos. ¿Ya? Lo mismo que los abuelos de esos curacas chilenos hicieron contra las tropas de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui mandó un ejército a conquistar Chile y perdió. ¿Ya? Almagro, molestísimo, regresa para intentar recuperar y tomar el Cusco y no puede, porque el Cusco ha sido tomado por las tropas de Pizarro. Y se produce la batalla de las Salinas, y en esa batalla son derrotados los Almagro y sus seguidores. Almagro es ejecutado, pero el hijo de Almagro se salva y tiene muchos seguidores. Y meses después entran a Lima y asesinan a Pizarro.
quien asuma el gobierno será el hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, ¿ya? Y él, con sus tropas, logran derrotar a los almagristas. La última batalla es la batalla de Chupas. Listo. El mismo año que termina esa primera guerra civil entre los conquistadores, salen las leyes nuevas. Las leyes nuevas son leyes que prohíben que los españoles esclavicen a los indios, ¿ya? Y que las encomiendas sean perpetuas, ¿ya? La encomienda es el sistema, como ahí están las paratas y también está en la diapositiva, para poder controlar, evangelizar y educar a los indios, protegerlos, entre comillas. Esa encomienda existe desde España, en las tierras donde había población musulmana. Los conquistadores, ¿no? Se repartían esas tierras para, entre comillas, proteger, educar, cristianizar a esa población, a los moros, como les decía. Listo, así quedó. Pero con las leyes nuevas se prohibía la perpetuidad, la herencia. O sea, si el encomendero se moría, la encomienda regresaba al gobierno y el gobierno designaba a otro encomendero. Entonces, los herederos se quedaban sin nada, ¿ya? Y encima ya no hay gobernaciones. Entonces, los jefes de los conquistadores se quedan sin nada, porque ellos eran los gobernadores. Y las gobernaciones pasan a ser virreinatos. Cuando llega la noticia acá, Gonzalo Pizarro y comienza a hablar de independencia. Hablaba de un reino cristiano, hispánico, pero independiente. ¿Ya? Cuando llega el primer virrey con un pequeño ejército, es derrotado y ejecutado. Gonzalo Pizarro da la orden de que lo decapiten en la plaza de armas de Quito. Carlos V en esa época no puede mandar un ejército, porque en esa época en Europa el protestantismo y su expansión ha generado las guerras de religión. ¿Y eso qué significa? Que hay guerra, pues. Para la expansión del protestantismo, la reacción de los católicos, los dos bandos usan la violencia, ¿ya? Sean los protestantes o evangélicos y los católicos. Y Carlos V es el gobernante católico que defiende a la Iglesia Católica y trata de frenar la expansión del luteranismo, el protestantismo, como se va a decir. Así que Carlos V no tiene tropas para mandar a apoyar al gobierno acá en el Perú. ¿Y a quién manda? Manda al obispo Pedro de la Gasca. Este es un cura que fue militar y es un político muy astuto que logra convencer a mucha gente. Les ofrece cargos, títulos, tierras, a cambio de que quiten el apoyo a los Pizarro y apoyen al imperio. Y lo logra. Y en sucesivas batallas logra derrotar a los rebeldes. La última batalla es la batalla de Jaquijahuana, cerca al Cusco. Ahora, ¿va a cumplir lo que ofreció? No, no cumple. Hace un pequeño reparto de algunos territorios y cargos, pero mucha gente se queda, como el nombre lo dice, insatisfecha. Y así, la Gasca les dice, no se preocupen, el virrey que viene va a cumplir. No, el virrey que llegó no sabía nada de los ofrecimientos de la Gasca. Pidió un informe. Pasaron los meses. Este primer virrey, el virrey que sucedió a la Gasca muere. Y estos españoles mandan cartas y de ahí sale el término, ¿no? Nosotros los insatisfechos ¿no? Por los ofrecimientos del obispo Pedro de la Gasca. Y como en España están asustados por las guerras de religión, nadie les responde, nadie les hace caso. Entonces deciden rebelarse. Y no hay autoridad.
aquí en el Virreinato del Perú, quien asume la jefatura contra los rebeldes será el arzobispo de Lima, que se hizo muy famoso como líder político y militar, y ahora hay un hospital en su nombre en el centro de Lima. ¿Alguien sabe cómo se llama ese arzobispo de Lima? Que defendió Lima de los rebeldes y logró unificar una serie de tropas para derrotar a los rebeldes. Nada. Hay un hospital, ¿ah? En este salón, ¿a qué área van? Ah, deberían saber. Hay un hospital. ¿Cuál es el hospital? Nada, chicos, ¿qué pasó? El hospital, ese arzobispo se llamaba. No seas malo, Santo Antonino. No, Loaiza, muy bien. Están jugando la tinca, ustedes, el tinca del conocimiento. El hospital, el obispo es Jerónimo de Loaiza y el hospital es arzobispo Loaiza. ¿Ya? En honor a este cura que defendió Lima de los rebeldes. ¿Está claro? ¿Qué pasa, chicos? ¿No conocen el centro de Lima tampoco? Ya. El ejército de la audiencia termina derrotando a los rebeldes. La última batalla es la batalla de Pucará. ¿Ya? Desde ahí, no más criollos o blancos se rebelan hasta la época de la independencia. ¿Ya? En cambio, los incas se han ido a Vilcabamba. Vilcabamba es la parte sur de lo que ahora llamamos Brain. ¿Ya? ¿Saben qué es el Brain? Esta zona de emergencia. ¿Ya? Brain significa valles de los ríos N, eh, Apurímac y Mantaro. Entonces, la zona de Vilcabamba es una serie de, ¿no? Es una cuenca grande que va hacia el río Apurímac. Y es una zona de coca, de producción de coca. ¿Está claro? Si ahora es difícil el acceso y se mantienen los grupos narcoterroristas como Sendero, ya, pues imagínate hace 500 años. También era difícil. Y desde esta zona subían la cordillera y podían atacar las rutas, los caminos que iban hacia dónde, hacia Huamanga, hacia Huanta, ¿ya? Hacia Puno, hacia Cusco, hacia Bancay. Entonces era fea la cosa, ¿no? Era fea la cosa. Entonces, eh, pero ya el segundo Inca de Vilcabamba, Zairi Túpac, se da cuenta de que no van a poder ganar y comienza a negociar con los españoles. Ya, él representa a varias familias de las panacas incas que comienzan a recibir tierra a cambio de la paz. Ya, tierra a cambio de la paz. El siguiente inca, él, ya antes de negociar el Tratado de Acobamba, se reúne con la mayoría de líderes de las panacas incas y él se convierte en un intermediario con los españoles. ¿Quién es? Tito Cusillupac. ¿Ya? El reconocimiento, el más importante, se les reconoce como parte de la nobleza española. ¿Y eso para qué sirve? Para que mantengan pues, sus privilegios y exoneraciones tributarias. ¿Ya? ¿Está claro? Y eso logra Tito Cusillupac. Pero su medio hermano, Tupac Amaru I, no está de acuerdo con eso. Él quiere que también les den tierras. Y él se rebela. Pero ya para ese momento hay un problemón. Ha llegado el virrey Toledo. Y el virrey Toledo no acepta
negociar con Tupac Amaru primero. Y más bien, mandan un ejército que toma Vilcabamba. Un ejército liderado por el capitán Martín García de Loyola, que era el sobrino de San Ignacio de Loyola, y y con muchos incas leales a los españoles, aliados a los españoles. Toman Vilcabamba, capturan al Inca, el Inca quiere negociar, pero no, lo juzgan por traición y lo descuartizan. Ese descuartizamiento pues da lugar a este mito mesiánico de Incarrí, el retorno del rey, el regreso del Inca. Según ese mito, el cuerpo descuartizado del Inca se volverá a unir y eso significará que los indios, ¿no?, voten a los españoles y vuelva a haber un gobierno de los indios para los indios. Ahora, hay muchos movimientos de resistencia. El Tationcoy se relaciona con las epidemias. Las oleadas epidémicas, primero llega la viruela, que es la que mata a Huayna Cápac, luego llega la sarampión y luego llega la influenza. Cada vez que llegan españoles, ya se producen estas epidemias. Y surge el Taquironcoy como un movimiento cultural de retorno a las antiguas prácticas eh, religiosas, que obviamente se relacionan con la búsqueda de eliminar las enfermedades, ¿no? Taqui, fiesta, canto o baile. Oncoy, enfermedad, muerte, pestilencia. Canto enfermo se traduciría. O baile de la muerte también podría traducirse. Es eso, ¿no? Esos bailes para tratar de expulsar los malos espíritus que enferman a los indios. Pero ya sabemos que ahora son las epidemias. Gobierno virreinal, la cabeza es el rey. El rey tiene por cada territorio que controla consejos. Habrá el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, ya, Consejo de las Indias. Y el Consejo de las Indias está en Sevilla. Eh, el virrey Toledo es nombrado. ¿Y con qué objetivo? Reorganizar el virreinato. Y el virrey Toledo viene ¿no? Vienen en varios barcos con funcionarios, inquisidores, también llegan los curas jesuitas, ¿ya? ¿Y qué hacen? Una investigación, diríamos así, que luego se convierte en un libro, que fue la Visita, Tasa y Censo General del Perú. O sea, él y sus funcionarios fueron por los pueblos para ver la tributación, la producción, la historia, su demografía. Y gracias a eso hacen medidas como el establecimiento de la mita minera, la mita que era el sistema inca, se dan cuenta que es el mejor, el tributo indígena, ¿ya? Y las reducciones o pueblos de indios. ¿Por qué? Para separarlos, ¿ya? No solo por racismo, porque mucha gente dice, no, los españoles eran racistas. Sí, pero el objetivo no era separarlos por racismo, sino separarlos porque saben, ellos no saben de epidemias, virus, bacterias, no saben de eso, pero sí saben que hay una epidemia y que esa epidemia viene. Llegan los españoles y a los pocos días los indios se enferman y muchos se mueren. Entonces, para evitar eso, crean estos pueblos separados. Los pueblos de indios son reducciones y los pueblos de blancos que serán las ciudades con cabildo, ¿ya? Ahora, el virrey Toledo trae a los inquisidores, reorganiza San Marcos. Para reorganizar San Marcos, la Inquisición es muy útil, porque la Inquisición procesa a muchos profesores. El segundo gran auto de fe, donde se sentencia a los herejes y algunos son quemados, es contra profesores de San Marcos. Y acusan al rector de esa época, Fray Francisco de la Cruz, que era un cura dominico, de dirigir una conspiración contra el gobierno. Y lo queman. La Inquisición es una mezcla de policía, política y religiosa, ¿ya? Una especie de policía de la moral, más religión, más política. Y la Inquisición
está al servicio del gobierno, no de la iglesia. Bien, acá les dije el gobierno del virrey. Los territorios judicialmente se dividen en audiencias, así que en el Virreinato del Perú a inicio solo hay 3 audiencias, luego se van creando más audiencias con el paso del tiempo. Las provincias se les llaman corregimientos y los corregidores se encargan de administrar justicia, recaudar los impuestos y organizar la mita. Y ya les dije, los indios viven en reducciones y los blancos viven en cabildos o ciudades. ¿Para qué están acá? Están acá dentro de esta lógica de expansión del capitalismo en su etapa mercantilista, es decir, en una etapa capitalista donde el gobierno interviene, se asocia con algunas empresas. No hay libre competencia, ¿ya? Y esto se relaciona también con el modelo del monopolio comercial propio de una economía colonial. Y los españoles además hacen el famoso bullonismo, que es la acumulación. Es decir, los españoles en los lugares donde gobiernan encuentran las minas más grandes de oro, plata y mercurio. ¿Ya? Eh, Plata, Potosí, Tasco, Guanajuato, el mercurio en Huancavelica, o sea que tienen, y por eso controlan la moneda a nivel mundial. Y la moneda a nivel mundial, que es como el dólar de ahora, es el peso de 8 reales. El peso español de 8 reales es el dólar de esa época, ¿ya? Que es básicamente, es una moneda de plata y es la que se difunde por todo el mundo. Y sirve para... Y ojo, tengan cuidado porque mucha gente dice estúpidamente, ¿no? Ay, los españoles se llevaron el oro y la plata. El gobierno español se llevó el 20%, el quinto real, nada más. Otro 20% empresarios europeos. Ya, ahí está, máximo. Y el resto, ahí está, pues ¿han visto a alguien ido a Arequipa, a Cusco, las iglesias, o Huamanga, las iglesias, los monasterios? Lima tenía una enorme muralla, ahí está, pues, ¿ya? Y el comercio con China, con Asia, ¿ya? Por eso rápidamente tenemos la élite aquí usa seda, cosas de China, especias de Asia. ¿Por qué nuestra comida es tan rica? Porque llegaron primero las especias y luego, cuando llegaron los esclavos de origen, ¿no?, africano, muchos de ellos eran educados, comenzaron a adaptar las especias. Y por eso tenemos pimienta hecha en el Perú, todo, ¿no? Anís, comino, palillo, peruano. Lo tenemos que comprar de Asia, porque se adaptó rápidamente y se creó una cultura mestiza, ¿no? Que es la que tenemos ahora. Bien, todo el comercio es controlado desde Sevilla y en los capitales de los virreinatos, los consulados son, el tribunal de consulado es mitad Estado y mitad las empresas. Es una especie de unidad de las empresas y el Estado, ¿ya? Para controlar la economía. Y las actividades económicas ya sabemos cuáles son, ¿no? Minería, que es la más importante. Ahora, la minería, ¿quién trabaja? Los indios, ¿no? Los mitayos, ¿ya? Los indios. Los esclavos trabajan en las haciendas. Los esclavos trabajan en las haciendas de la costa. Y en las haciendas, en muchas de la costa y casi todas las de la sierra, la selva alta, trabajan los yanaconas. Muchos esclavos van a trabajar en las haciendas de la selva alta y de la sierra, pero no son esclavos directamente. Muchos son los capataces. Si a alguno de ustedes les gusta el folclore, en todas las zonas de la sierra donde hay baile de negritos o danza de negritos, es la burla que hacen los indígenas a los capataces negros. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez o a alguien le gusta el folclore? ¿Ah? ¿Baile de negritos?
o danzas de negritos, o negrerías. Ah, tampoco practican folclore. Ah, su madre. Seguro que sí, si les hablo de K-pop, sí saben. Ya. Entonces, hay minas impresionantes acá, ¿no? Potosí, que ahora es Bolivia. Potosí, Oruro, Porco, están en los lugares de Bolivia. Huancavelica, en Huancavelica. Yauli, acá en la Sierra de Lima, Yauli, Hualgayoc en Cajamarca, Puno. En esa época Puno era Alto Perú. Luego, esa parte de lo que está, ¿no? Esa parte del lago pasó al Perú. Pero ahí está. Y Potosí fue la ciudad más grande, eh, más poblada durante la colonia. Pero no es ciudad, es villa. O sea, una cosa es la ciudad que tiene el cabildo completo y con alcalde y regidores electos, y las villas no tienen eso, no tienen el sistema del cabildo completo. Más bien, la villa manda representantes a la ciudad que tiene cabildo. Y la ciudad de Cabildo de Potosí era la ciudad en esa época era Charcas, ahora se llama Sucre. Hay industria, ya. Yo he visto libros y he escuchado profesores de colegio y que dicen que en la colonia no hay industria. El problema es que ahora usamos los conceptos derivados del inglés, ¿ya? Como el término industria o manufacturing, ¿ya? En esa época, el concepto de fábrica de los españoles pues, no era ese. Si era una fábrica chiquita, ¿ya? Que se movía por una rueda hidráulica, le decían chorrillo, chorrillo, ¿ya? Porque lo manejaba un chorro de agua. Así de simple, un chorrillo. Si era más grande, mediana, diríamos ahora, obraje. Y si era grande, 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 le llamaban ingenio, ingenio, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes? Chorrillos, obrajes, ingenios. Una fábrica enorme sería un ingenio. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya. Y hay un montón de haciendas, haciendas de todo tipo. Agropecuario significa haciendas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Porque hay confusiones y como algunos colegas no leen bien las fuentes o las leen de manera mecánica, no entienden estos detalles, estos pequeños detalles de la investigación histórica. Vamos, seguimos. A nivel social, las razas están separadas, pero el objetivo no es el racismo. ¿Está claro? El objetivo no es el racismo, ya les dije. ¿El objetivo cuál es? Es evitar que los indios se mueran, ¿ya? Evitar que los indios se mueran. Y esto lo explica bien un profe un cura jesuita que fue profe en San Marcos, que se llamó José de Acosta, en su libro, oh, por acá está, ay, acá está. Lo tengo en una edición en latín, de Procuranda Indoron Salud. Es una edición bilingüe, ¿ya? Y aquí este cura jesuita lo explica bien. Y él fue profesor en San Marcos. Este libro, si ven ahí, este es el libro. Y él explica lo de las reducciones. De ver.
Sí, sí, acepto lo que pasa, Mario, lo siento. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, república significa que hay orden legal para los blancos que viven en ciudades, tienen sus propios tribunales, sus propias leyes, sus propios impuestos. ¿Está claro? Y los indios que viven en las reducciones tienen sus propias leyes, sus propias normas, sus propios impuestos. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya, es más fácil, no lo puedo explicar, ¿no? Ahora, los esclavos son todos negros. Ahora, si alguien dice afro, hay un error también, ¿ah? Porque hay afro que no son. Todo el norte de África, todo el cuenta, ¿no? Toda la zona de África del norte son blancos. Yo estuve un mes estudiando en Marruecos y los más oscuros éramos nosotros, los latinoamericanos. ¿Ya? El más negro que veíamos era un pata que era de origen dominicano y oscuros éramos nosotros, en Marruecos, en la universidad. ¿Está claro? Los negros son del África subsahariana, ¿ya? ¿Está claro? Y antes de la peste negra, en Europa los esclavos son blancos. De ahí viene, si alguien ha hecho el inglés básico, sabe que esclavo viene de eslavo, ¿ya? O sea, todos esos pueblos de Europa Oriental, los eslavos, eran los pueblos que eh, durante las guerras y expansión, desde la época romana, luego la bizantina y luego como los musulmanes, los vikingos por el norte, esos de ahí iban a saquear y a llevarse gente para convertirlas en esclavos. Así que los esclavos hasta la peste negra eran blancos. Después de la peste negra comienzan a traer esclavos, los portugueses primero y luego los españoles, esclavos del África negra, que es el África subsahariana, claro. Y ellos llegan acá y trabajan en las haciendas de la costa, sobre todo, y en la sierra, en la selva alta, en esas haciendas son básicamente los capataces. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, las mezclas entre estas razas se les llaman castas. ¿Está claro? Las mezclas son las castas. La educación, ya, pero no sean malos, es educación elitista, ¿no? Totalmente elitista. Y no hay debate, solo se educan las élites. Todos los colegios y universidades son privadas. San Marcos era privado, ¿ya? Los colegios eran privados. El colegio más pituco del Perú estaba en el Cusco. ¿Para quién? Para los hijos de los incas. El segundo colegio más pituco estaba en Lima, ¿ya? Para los hijos de los nobles. Eh, y estos colegios los manejaban los jesuitas. Los jesuitas manejaban los colegios más pitucos del Perú. San Marcos, por si acaso, Santo Domingo se funda antes que San Marcos, pero solo tiene permiso para formar curas. En cambio, un año después se crea San Marcos y San Marcos tiene permiso para formar profesionales civiles, laicos. ¿Con qué carrera? Derecho. Esa es la diferencia. Por eso se dice, por ahí hay gente fregada que dice, ah, pero profesor, Santo Domingo se creó antes. Sí, pero para formar curas. San Marcos forma profesionales libres, no curas. ¿Está claro? Entonces, se educa a la gente rica. Listo, no hay debate. ¿Ya? El resto, muy pocas parroquias urbanas tienen colegio. ¿Ya? Las mujeres, ¿cómo se educan? Normalmente en los monasterios. Desde la Edad Media, a las mujeres las meten a los monasterios, ¿ya? Y sí, obviamente, son ricas, son nobles. Acá también, son ricas, son nobles. Y si logran un matrimonio, un acuerdo de matrimonio, las sacan del monasterio y las casan. Si no, se quedan ahí, ¿no? Había una frase vieja que le escuchaba a mi abuela, se quedan a vestir santos. O sea, porque cambian la ropa pues, a los santos para las fiestas, las procesiones. Eso les hace, eso les enamoja.
Entonces, eso es. Ahora todos los contenidos son escolásticos. Y la educación llegó hasta el Renacimiento, ¿eh? O sea, acá llegamos hasta el Renacimiento. Todo lo que viene del siglo XVII, Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, no. ¿Por qué no? Porque eso es considerado por la Iglesia Católica herejía, ¿ya? Recién en el siglo XVIII, con la Ilustración, los países católicos ya comienzan a enseñar Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, ¿ya? Acá también. Listo. Hay colegios mayores que son como los colegios secundarios, más los primeros años de universidad. Y obviamente hay una gran educación no formal, talleres de artesanos, las comunidades, las iglesias, las familias. Es lo normal. ¿Ya? Listo. ¿Qué más hay? Creo que había otro contenido más que les habían puesto y yo no lo he puesto en el PPT. Ah, los impuestos tienen que aprendérselos de memoria, caballero. No les queda otra. Ah, el arte colonial. El arte colonial, a ver, todo lo que es arte colonial es religioso. Todo es religioso. Con excepción de los cuadros de las élites. Hay cuadros, ¿ya? De los eh, reyes, disculpen, de los virreyes, de los arzobispos, de los gobernadores generales, de los nobles, ¿ya? Este capitán García de Loyola vino después de que salió el Tratado de Acobamba y se reconoce a los incas como miembros de la alta nobleza española. Un montón de nobles españoles, pero misios, se vienen a casarse con princesas incas. Así que si alguien va al Cusco y entra a la iglesia de la Compañía de Jesús, en la entrada hay unos enormes cuadros. Y uno de ellos es el matrimonio de Martín García de Loyola con esa princesa inca. ¿Ya? Es un motivo, diríamos así, laico, ¿no? Y el resto, casi toda la pintura, escultura es religiosa. Al Perú llegó un pintor, uno de los grandes del Renacimiento italiano, que era Bernardo Vitti. Vitti se hizo jesuita, se hizo cura jesuita, y llegó al Perú y se convirtió en el párroco de San Blas, en el barrio Pituco del Cusco. San Blas es el barrio de la élite inca. O sea, todas las que son casotas enormes. De ahí fue Bernardo Vitti. Y estos incas lo veían pintar y le pidieron, oye, enséñanos, ¿no? Y Vitti comenzó a enseñarle en pintura, y uno de esos termina siendo el gran maestro Diego Quispetito, que hace su colegio. O sea, son privados, pues una escuela de pintura en Cusco, ahí en San Blas, donde llegan blancos, mestizos, indios de las élites a aprender técnicas, ya, que Vitti trajo de Italia. De ahí sale la escuela, la escuela de pintura cusqueña. La actual Universidad de Arte del Cusco se llama eso, Diego Pispetito, un gran genio. Bien, las reformas borbónicas. Nos vamos al siglo XVIII. ¿Por qué borbónico? En el año 1700 se muere el último rey Habsburgo de España y no hay sucesor directo. Reclamará el trono de España un primo austriaco y otro primo francés. Y eso generó un conflicto internacional y una guerra de alianzas o bloques. Por un lado, Francia, este, algunos estados italianos, el papado, y por otro lado, Gran Bretaña, Austria y algunos principados alemanes. Y esa guerra termina en una especie de empate, y el empate se traduce en el Tratado de Utrecht. Mediante ese tratado, ya, Francia pone a su príncipe Borbón como rey de España, ya. Au- eh, Austria recibe un montón de territorios que eran de España, en Italia, en Alemania, en el norte de Italia y partes de Alemania. Austria se queda con eso, Prusia también. Inglaterra, ¿qué gana? Inglaterra gana el comercio de los esclavos
a los territorios españoles. Ese comercio que, o sea, los españoles lo tenían, lo pierden por la guerra y se lo entregan a los ingleses. Y son los ingleses los que traen los esclavos a las colonias americanas. Un golazo. ¿Quién pierde? España. Pues España perdió colonias en el Caribe, en Europa, en el Mediterráneo, y encima el comercio de esclavos. Y le ponen a un rey francés. Los Borbón, originalmente los Borbón son del reino de Navarra, ¿ya? Pero el reino de Navarra durante las guerras de religión se partió a la mitad. Una parte se quedó en España, otra parte se quedó en Francia. Y uno de los reyes de Navarra se convierte en rey de Francia. Y de ahí se hace, ¿no?, la mezcolanza de la familia Borbón con los franceses, y luego los Borbón gobiernan España. Y hasta ahora el rey actual es Felipe de Borbón. Bien, y ellos comienzan a hacer reformas con el objetivo de mejorar, recuperar, reorganizar económicamente el imperio, ¿no? Reestructurarlo. Terminan dividiendo. El virreinato del Perú era enorme y lo terminan dividiendo, y sale el virreinato de Nueva Granada, luego el virreinato del Río de la Plata, y le dan autonomía a la capitanía de Chile, Chile acá, y a la capitanía de Venezuela. Y el Perú se queda con esto nomás, ¿ya? Nada más chiquito. ¿Qué más se hace? Luego se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias que están acá. Y luego se crea una nueva audiencia de justicia. Después de Tupac Amaru, se eliminan los corregimientos y se crea una nueva audiencia. Lo gracioso es que Tupac Amaru pidió eso y metió juicio por eso y no le hicieron caso. Vino la guerra civil, la rebelión, y después ya le hicieron caso, ¿sí? Eso de dejar, ¿no?, el procrastinar es muy hispánico, ¿ya? ¿Saben qué significa procrastinar? A nivel económico, hay una serie de reformas económicas y tributarias. Se promueve la industrialización, el libre comercio, pero ojo, ya, bacán, industrialización, libre comercio, aumento de impuestos, nuevos sistemas aduaneros y tributarios. Al final, chicos, cuando tú aumentas los impuestos a un producto, a esto, ya, le aumentas el impuesto a las bebidas, ¿ustedes creen que el empresario va a ganar menos? ¿El impuesto a dónde se traslada? Al precio del producto. Así que cuando alguien dice, no, hay que subir los impuestos porque las empresas ganan mucho. Si alguien dice eso y tiene estudios, entonces es un manipulador populista. Y si alguien dice eso y no tiene estudios, bueno, es ignorante. ¿Ya? Así de simple. Porque si tú subes impuestos a las bebidas o a los productos, la empresa no va a sacar de su plata, pe, no va a dejar de ganar. ¿A quién le traslada los impuestos? Al producto, pues, para que el consumidor los pague. ¿Ya? Y eso pasó, pues. Entonces, por eso hay malestar por las alzas de impuestos, por eso hay malestar por las nuevas aduanas, y hay protestas. Y los comerciantes protestan. José Gabriel Condorcán, que es un comerciante, y protesta ante esos abusos. Pero no le hacen caso y se tiene que rebelar. Ya, voy a saltarme ya porque no hay forma. Esta semana no hay forma de cumplir con todo. ¿Ya? Ahí están las claves, chicos. ¿Listo? Entonces me voy despidiendo y nos vemos la próxima semana. Estudien, si revisan ese aparato. Primero descárguense la pena, no estén esperando a la clase para que se las pasen. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, profesor, gracias. Gracias a ustedes.